más seco al interior de la vivienda. En el interior de la vivienda tenemos que meter el aire más frío y más seco donde haga más calor. O sea, hay que llevarlo hasta la cara sur. No es conveniente introducirlo por la cara norte. Tenemos que intentar meter el aire más fresco por la zona más cálida de la casa, que es la cara sur. Entonces, en este caso, siendo dos plantas, pues podemos meterlo por la cara sur y a través del forjado, de la flexibilidad de la cara norte, provocar un paso para que el aire acceda al piso de arriba y salga por un zoom termosolar. Un elemento que es una chimenea solar, de tal manera que el sol incide a través de un vidrio en este espacio de la cubierta, calienta el aire del interior y provoca que salga con más fuerza. Si hay mucho sol, va a provocar mucha salida de aire y en consecuencia va a provocar mucha entrada de aire por el lado extremo. Sobre todo mientras tengamos ventanas y puertas cerradas. En cuanto abramos ventanas, el sistema se viene abajo, inevitablemente. O mayormente, no del todo, porque sigue habiendo flujo, pero no con la fuerza que hay cuando está todo cerrado. Cuando llega el invierno, también nos sirve, porque si tenemos en el exterior, a lo mejor muchas veces por la noche tenemos 4 grados bajo cero, 5 grados bajo cero. Si te entra el aire a 5 grados bajo cero para la necesidad de renovación, si te entra el aire a 5 grados bajo cero, tú vas a conseguir que te entre a través de este conducto probablemente igual a 9, a 10, a 11, no a 5 bajo cero. Entonces, la Tierra actúa como intercambiador de calor. Por decirlo de alguna forma, es una geotermia blanda, por decirlo de alguna manera que podamos entender. Entonces, es una forma de que a través de la Tierra y sin costosos elementos de consumo energético, pues conseguir de una manera sencilla atemperar, no voy a decir refrescar, no voy a decir calentar, pero sí atemperar el aire con el que vamos a provocar la renovación. Este elemento es fundamental, pero sobre todo para el verano, aunque también para el invierno, pero hay que regularlo con una trampilla, porque en invierno generalmente habrá que limitar mucho ese paso al aire, muy a diferencia del verano, que lo tenemos todo lo que podamos. Si está bien diseñado, cuanto más cuanto más sol incide a través del vidrio, más aire fresco nos va a entrar por ese conducto. Y normalmente, por cada 100 metros cuadrados hacen falta como mínimo 2 conductos de 25 metros de largo. Eso hay que hacer las cuentas bien hechas, depende de la conductividad de la tierra, depende de la zona sombreada. Y en lugares como Madrid, que es un clima muy seco, yo lo que hago es le pongo encima de la mitad del primer tramo del conducto cerámico, le pongo manguera exudante de caucho. Una manguera de caucho que hace un microriego superficial encima del conducto cerámico. Y de esa manera provocamos trasvaporación, ese agua tiene que evaporar porque el aire está más caliente que el interior del suelo, con lo cual esa humedad, como usted no, va a salir a través de la tierra, va a evaporarse y por cada litro que se evapora, es que son 539 kilocalorías que se pierden. Eso parte del aire, o sea, que el parte del aire se refresca. Ese es el principio.